Muy buenas tardes. Disfruten mucho y luego después al final hacemos unos minutos para que puedan hacer algunas preguntas eh, que quieran aprovechar a Gabriel. La verdad es que es un honor tenerlo aquí en la sala, que lo puedan conocer. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por este espacio. En primer lugar, te quiero agradecer por darnos este ratito con todo en tu agenda de hoy. Y para comenzar, me gustaría, a mí no me gusta mucho presentarlo yo, a mí me gusta que puedas contar un poquito tu historia respecto a las constelaciones, ¿no? Ujú, ¿Cómo fue que conociste las constelaciones? ¿Cómo llegaron a tu vida? Sé que te has formado con Bert Hellinger también, así que ahora nos contarás un poquito. ¿Y cómo ujú. fue transformando tu vida a través de las constelaciones? Si nos quieres ir contando un poquito. Claro que Bienvenido. sí, Janina. Gracias por esta invitación. Estoy muy contento. A mí me encanta Argentina. Es uno de los países que siempre llevo en el corazón. Hemos estado varias veces trabajando por allá. Le contaba a Janina que he estado en Buenos Aires y también en Neuquén y algunas otras ciudades por allá por Resistencia, ¿no? Y bueno, siempre con muy buenas experiencias. Y pues yo, en realidad, el tema de la psicoterapia y el acompañamiento humano me encontró por sorpresa, porque yo no tenía idea de que me iba a dedicar a esto. Simplemente yo entré en un proceso personal, entré por ahí de los 17, 18 años como un consultante de psicoterapia y a lo largo del tiempo decidí entrar en un proceso un poquito más fuerte, hacer una maestría en psicoterapia. Mi formación universitaria es de comunicación y trabajé en muchos medios de comunicación. Y siempre me gustó el ser humano y me gustó también el contacto con las personas, hacer preguntas. Y de repente, pues también me di cuenta que me gusta mucho y disfruto y amo el dar clases, ¿no? Entonces, bueno, ante todo este mundo también y en mi propio proceso personal que yo me andaba buscando a mí mismo, resulta que a los 29 años, ya estando en esta maestría de psicoterapia corporal integrativa, me doy a la tarea de buscar a mi padre biológico, que fue a la edad a la que lo conocí, y estaba pues en ese proceso, es un poquito más terapia humanista, ¿no? Y ahí resulta que termino esa maestría como psicoterapia, como psicoterapeuta, y alguien me invita a algo que se llamaba constelaciones. Y bueno, yo no tenía mucha idea de lo que se trataba esto y empecé a hacer esta formación en constelaciones. Me sorprendí mucho de lo que vi, que me gustó mucho también como un complemento. Y empezó a venir a México Bert Hellinger, que en ese entonces todo el mundo creía que era el padre de las constelaciones. Después él mismo, con toda su humildad, pues dijo que ya había muchos consteladores antes que él y de los consteladores de los cuales él aprendió. Y él siempre, pues con esa humildad que lo caracterizaba, ¿no? Y lo llevamos en el corazón. Y bueno, en todos estos entrenamientos que él tuvo en México, desde el primero hasta el último, tuvimos la fortuna de estar ahí aprendiendo y entonces, pues a mí me da la impresión de que hay cuatro Bert Hellingers, ¿no? El Hellinger de las constelaciones como tal, un poquito más estructuradas, más parecidas al trabajo de Virginia Satir, más parecidas al trabajo de Thea Scholfender, de Leslie Cadis, de Ruth McLendon, que fueron sus profesores de los cuales él aprendió a constelar. Y después empezó pues con el tema de movimientos del alma, movimientos del espíritu, etcétera, ¿no? Pero siempre aprendiendo e incorporando. Yo a la par trabajaba en diferentes empresas como colaborador hasta que por ahí del año 2003, 2004 decido poner mi consultorio, dedicarme a trabajar tanto con psicoterapia como también con constelaciones en aquellos años. Y de repente empiezo también a incorporar constelaciones dentro de las empresas. Entonces, a mí me parecía muy interesante cómo poder facilitar una constelación que en ese momento, pues más que Gunther Weber, que fue el primero que se atrevió, ¿no? A trabajar con constelaciones
organizacionales, que en ese momento se les llamaba de esa manera. Y hay una anécdota que cuenta Gunther, en donde, pues bueno, que le encarga ver Hellinger a él el trabajo con constelaciones organizacionales. Hoy conocemos que al ser constelaciones un lenguaje, no tendría por qué haber un concepto de familiares, organizacionales y tal, sino simplemente constelaciones. Es como el idioma español o castellano, que puede aplicarse para un tema familiar, un tema de pareja, podemos hacer un poema, o también para un tema organizacional o incluso eh, de cualquier tipo de tema, ¿no? Entonces, hoy definimos a las constelaciones como un lenguaje. Pero bueno, entonces empiezo a facilitar algunas constelaciones en algunas empresas. Claro que en ese momento era como algo esotérico, ¿no? Entonces tuvimos que llamarlas de otra manera. Después tengo la fortuna de conocer a Gunther Weber, eh, en un encuentro que hubo aquí en México y bueno, fue una conexión muy interesante. Incluso fue una constelación que tuve la fortuna que él me facilitara, que tenía que ver con mi papá, ¿no? Y entonces tengo el libro de Felicidad Dual firmado por Gunther y dice para Gabriel y su papá, ¿no? Entonces muy interesante. Gunther me presenta a Anton de Kroon. Tuve la fortuna de conocer a Anton de Kroon y hacer varios cursos con él. Y Anton me recomienda a dos personas, uno se llama Matías Varga Bonkivet y Insa Sparre, y me invitan a un congreso en Ámsterdam, en donde yo quedé fascinado por las constelaciones estructurales, ¿no? Que es todo un trabajo que está enfocado a democratizar las constelaciones con una serie de definiciones, con una gramática, con una serie de reglas, con lo cual no se necesita tener una gran intuición para facilitar constelaciones. Entonces, me rompe un poco la cabeza, ¿no? Me hace un shock porque de venir de ser hellingeriano o más hellingeriano que el mismo Hellinger, totalmente ortodoxo, empiezo a aprender el trabajo de constelaciones estructurales. Yo recuerdo mucho que en esa ocasión había muy pocos latinoamericanos. Con decirles que íbamos un grupo de 8 mexicanos. Bueno, no sabía que también iban esos otros 6 mexicanos. Yo fui con un amigo, íbamos esos 8 mexicanos. Fue un entrenamiento con Matías y con Insa en Ámsterdam, en el cual duró una semana, pero al día siguiente los otros 6 mexicanos junto con otros latinoamericanos desistieron del curso porque decían que se les hizo muy complicado y decidieron irse de viaje, irse a Brujas, a conocer Europa, etcétera. Abandonaron ese entrenamiento, porque sí, efectivamente, constelaciones estructurales aparentemente es complejo, aparentemente es rígido. Sin embargo, sí se requiere, bueno, un rigor de estudio para entenderlos. Sin embargo, yo al tener una formación en comunicación, en lingüística, en lenguaje y sociedad, etcétera, y ser apasionado del lenguaje y también del conocimiento humano, y me pareció muy ordenado el trabajo, ¿no? Y entonces después tuve la fortuna de conocer precisamente en Uruguay a Elizabeth Ferrari, que fue parte del equipo de Matías y de Insa, y tuve la fortuna de ser parte de los primeros alumnos de aquella formación que se dio en la ciudad de Aachen, en Alemania, en donde se certificaron personas de no habla alemana, que regularmente los cursos que da Matías e Insa, salvo los que dio en Uruguay y también en Cartagena, siempre fueron en alemán. Entonces, tuvimos la fortuna de estar certificados en, en Alemania por este proceso, digamos, de constelaciones estructurales. Y entonces, hoy, ¿qué es lo que hago? Hoy trabajo, claro, en psicoterapia individual, en psicoterapia de pareja, psicoterapia familiar y también en coaching ejecutivo para empresas, porque finalmente trabajamos con seres humanos y trabajamos también en consultoría organizacional. Tuve la fortuna también de certificarme en varias, pues, digamos, en varios abordajes de coaching. Entonces, hoy lo que hago es una integración muy respetuosa con estos abordajes
de la consultoría empresarial, como también vengo de empresas y haber trabajado en varias organizaciones con puestos directivos, desde puestos muy básicos hasta directivos, sé cómo piensa un empresario, sé cómo piensa un director general, un CEO, y entonces incorporamos todas estas herramientas y este lenguaje de constelaciones al mundo organizacional. Entonces, para mí es muy satisfactorio que durante una semana yo puedo tener el caso de un chico que está eligiendo qué carrera estudiar, el caso de una pareja que están en un conflicto. Tengo que dar una clase de una maestría que se llama Maestría de Ser Pareja. Tenemos la formación de constelaciones estructurales. Tenemos el proceso de planeación estratégica de una empresa. Tenemos que entrar en un proceso también de consultoría cuando hay un conflicto al interior de una organización entre varios socios. Y como tal, pues bueno, todo el día estamos viendo casos distintos y eso ayuda mucho también a ir incorporando diferentes herramientas, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, constelaciones me ayudó a poner orden, ¿no? En lo interior, en mi familia, a incorporar a mi padre. De ahí es en donde tomo finalmente el apellido de mi padre, con el cual pues él no me registró cuando nací, pero eso también ayudó como a poner cada uno en su lugar. Claro, no fue fácil, ¿no? Pero yo soy un testigo de que Constelaciones a mí me dio la oportunidad de dar saltos cuánticos en mi proceso personal y lo sigue haciendo, ¿no? Y eso es lo que hoy por hoy damos en los talleres regularmente una vez al mes. Impartimos talleres aquí en México, a veces en Estados Unidos, a veces en Colombia. Hace mucho que no vamos a Argentina, pero vamos 2 o 3 veces a Brasil, ¿no? A impartir tanto formaciones como también con clientes, ¿no? Tenemos empresas de la industria metalúrgica allá en el estado de Sao Paulo y también en Río Grande del Sur. Y bueno, todo eso es lo que hace Gabriel de Velasco. Tengo hoy ya el tercer libro. El primer libro es ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones, que está en Amazon. El segundo libro se llama Liderazgo Sistémico para un Mundo Cambiante, que salió el año pasado. Y hoy está saliendo un libro infantil que se llama Mis Primeras Constelaciones, hablando también de constelaciones estructurales como un lenguaje, el lenguaje transverbal, con el cual pues tratamos de que los niños aprendan a tomar decisiones y a mirar, a tener una mirada sistémica ante los desafíos que se presenta con un niño a través de historias. De esas historias pues son vividas por niños. Mucho me inspiré en Mafalda, que, bueno, Quino para mí desde niño fue un gran autor, y entonces inspirado en la personalidad de Mafalda y en las personalidades distintas de los niños, de Felipe, de Manolo, de Susanita, etcétera, más o menos sobre eso está inspirado el libro, siempre hablando de los esquemas de constelaciones estructurales en ese tercer libro que se llama Mis primeras constelaciones. Entonces, básicamente eso es lo que hago. Y bueno, yo lo que me gusta mucho es compartir mi propio proceso personal con mis consultantes, más allá de todo conocimiento académico. Lo más importante para mí es precisamente nuestro proceso, que es lo que ponemos al servicio de nuestros clientes y de nuestros consultantes. Entonces, no sé si quisieran hacer algunas preguntas, Yanni, Yo ¿por dónde nos quisiera vamos? preguntarte dos cosas. Una es Sí. que contarte que una de las cosas que a mí más me impactó cuando te conocí hace algunos años es esto de, entendí este mensaje que traías con el lenguaje, que las constelaciones son un lenguaje, que hay estas estructuras o nombres, ¿no? Carteles que se les va poniendo. Cuando entendí eso, para mí fue alucinante y es algo que me gustaría que por ahí sí podrías compartir un poquitito más de ese mensaje. Me encantaría que a ellos les llegue esto, ¿no? Que podemos hablar incluso hoy estando acá y escuchándote a vos o escuchando eh, y saber de qué está hablando, ese sentir también que es parte del lenguaje, porque el otro dice y a mí qué me pasa cuando el otro dice, ese constante. Y me encantaría si pudieras traernos un poquitito más de este concepto tuyo que para mí es maravilloso. Claro, sí. Bueno, Matías Varga Bonquive de Insa Sparrer definen a las constelaciones como un lenguaje, porque como todo lenguaje tiene una gramática. Cuando yo estudio español o inglés o portugués,
Yo sé que hay palabras, hay verbos, hay artículos, preposiciones, complementos circunstanciales y hay conjugaciones. Entonces, hay, por ejemplo, elementos que van fijos en una constelación, hay elementos que pueden moverse de acuerdo a la imagen, de acuerdo, digamos, a ciertas instrucciones que va dando el anfitrión. Aquí no le llamamos constelador, se llama anfitrión. Y también nos basamos en una serie de reglas, ¿no? Una serie de reglas que hay que aprenderse, así como yo no puedo decir perro, él, carne comió, porque no tendría mucho sentido, porque ahí no estoy respetando la gramática. Lo mismo pasa en constelaciones. Entonces, si yo me lo aprendo, un anfitrión que sabe constelaciones, ya sea alemán, argentino, mexicano, brasileño, japonés, lo va a hacer de acuerdo a estas reglas. Entonces, hay un espacio en donde descansa la intuición, siempre a través de respetando la gramática, ¿no? Y entonces, dependiendo del tipo de tema de nuestro cliente en una profunda entrevista, podemos definir cuál es el esquema geométrico con el cual vamos a trabajar. Y se llaman estructurales porque observa la estructura del discurso del cliente. Si es un tema donde el cliente quiere algo, acercarse a un objetivo, o si el cliente quiere alejarse de algo que ya no le resulta bueno, por ejemplo, quiero cambiar de trabajo o quiero dejar de fumar, ¿sí? O ya no quiero esta relación con mi socio, por ejemplo, ¿no? O quiero cambiarme de casa, quiero mudarme de ciudad, o me gustaría tener una relación de pareja, etcétera, ¿no? O también si estoy en un dilema, ¿no? También a través de esta entrevista profunda puedo observar si lo que necesita mi cliente es tener acceso a sus recursos, porque a veces los recursos están olvidados, ¿no? Entonces, ahí monto otro esquema geométrico. Digamos, son diferentes esquemas geométricos. Sin embargo, no por eso se llama constelaciones estructurales. Se llama constelaciones estructurales porque hay una serie de elementos que están involucrados en el tema que el cliente plantea. Y entonces esos elementos tienen una narrativa. Entonces observamos la narrativa del cliente y definimos cuáles son esos elementos y entonces constelamos un contexto y nos damos cuenta que no podemos constelar un sistema, sino constelamos un contexto dentro de ese sistema, porque prácticamente si quisiéramos constelar un sistema sería imposible. Es decir, el sistema es tan grande, tan complejo, que prácticamente sería imposible colocar representantes para todos los elementos de ese sistema. Y además para todos los fenómenos de entradas, salidas y procesos internos que tiene ese sistema, sino que elegimos cuáles son los elementos relevantes que son constelables de cara a ese tema que va a llevar a mi cliente a estar mejor que como antes de que como llegó a la constelación. Es decir, que se va con más recursos. Y ese es el enfoque orientado a esas soluciones. Es decir, que mi cliente llegó con un tema y llegó con un estado, digamos, en una escala del 0 al 10 en un estado 4 y se fue con un estado 6. Entonces ya está encaminado, orientado hacia la solución. Y sí, también trabajamos de manera transgeneracional. Simplemente se colocan aquellos elementos transgeneracionales que sean útiles para el tema planteado, no cualquiera. Ahora, por ejemplo, ayer estuvimos trabajando con una chica que hablaba de su papá. Y entonces dice, no, es que hoy mi relación con mi papá, que va a cumplir 73 años, está muy bien. Bueno, en una escala del 0 al 10, ¿en cuánto está tu relación con tu papá? Decía, en 10. Ok, entonces vámonos un poco por décadas. ¿Cómo estaba tu relación con tu papá en tus primeros 10 años? En la segunda década de tu vida, etcétera. Hoy ella tiene 51, 52 años. Entonces nos dimos cuenta cómo en las primeras 2 décadas su relación estaba en 2 o en 3 con su papá. Entonces tuvimos que poner un representante del papá de los 33 años, cuando el papá tenía 33 años, y del papá cuando tenía 43. Si no tenía tanto caso colocar al papá más viejo con el cual ella tiene muy buena relación, porque el tema con el cual estábamos trabajando tenía que ver con no, Sí. no creerse, ¿sí? O no validarse
¿sí? Sus capacidades, sus recursos, etcétera. Y eso fue muy lindo porque entonces pudo ver a ese señor de 33 y de 43 años como también tuvo un padre que lo maltrataba, etcétera, ¿no? Y entonces cómo ella pudo resignificar a través de ese trabajo. ¿Qué quiere decir? Que también de alguna manera constelaciones estructurales es una terapia contextual. Y a diferencia de otros abordajes donde te dicen, bueno, coloca un representante del papá y son demasiados teras de información, ¿no? Es decir, colocas al papá, pero ¿de cuál papá me estás hablando? ¿No? Lo mismo que hablábamos de Hellinger, ¿no? Pues bueno, hay 4 Hellingers, por lo menos que yo alcanzo a distinguir. A lo mejor alguien me va a decir, oye, hay más, ¿no? Pero en términos, digamos, como terapeuta, podríamos ver es eso, ¿no? Entonces, tienes esa distinción también. También cuando colocamos a un representante para el cliente, es un representante del fragmento del cliente en el contexto de la situación planteada, no el cliente todo, ¿sí? Porque así resulta más ligero. Es decir, si yo soy el cliente, lo que está ahí representado es un fragmento de información mía que tiene que ver con el tema que estamos planteando. No soy todo yo el que está representado ahí. Entonces, si el paradigma es diferente, claro, esto también no parte de lo fenomenológico, esta es una terapia más hacia lo constructivista. Ujú. Entonces, por eso la intervención del anfitrión, la importancia de la entrevista y también ir entrando en el vocabulario del cliente. Además que prácticamente tomamos nota en un pizarrón de todo lo que el cliente vaya diciendo para que él vaya observando cómo está la estructura del discurso y cómo cambia la estructura de su discurso al final de la constelación. Básicamente es eso, por eso es un lenguaje, tiene esa gramática, tiene esa serie de reglas y esas cualidades de los diferentes representantes. Es decir, un representante hay representantes que no se pueden mover, están fijos porque son lugares, otros representantes que se mueven de acuerdo a cómo va avanzando la constelación y otros que son elementos libres que se mueven por su propio impulso. Y hay que distinguir cuál es cada uno. Es como, por ejemplo, tenemos artículos, preposiciones, verbos, etcétera, lo mismo en las palabras. Es como si tuviéramos palabras, ¿sí? Que están siendo representadas por seres humanos. Entonces estamos encarnando a esas palabras que son parlantes, ¿no? También ese representante va a hablar, es una palabra que habla, ¿no? Entonces es muy interesante cómo también hay distinciones en el vocabulario, la percepción representativa, la reacción semántica, las superposiciones de contexto que forman parte de todo el vocabulario de constelaciones que lo tenemos ahí reflejado en el libro y del cual hablamos también en nuestras formaciones, ¿no? Pero todo esto viene de la cabeza de Insa Sparrer y de Matías Varga, von Kibes, ¿no? O sea, decir, lo que trato de enseñar cuando enseño constelaciones estructurales es lo más apegado y homologado a como lo aprendí en mi certificación, cuando damos constelaciones estructurales. Me salgo ya un poquito de constelaciones estructurales cuando ya le meto algunos otros elementos como teoría U, como transurfing u otras herramientas, ¿sí? Pero siempre respetando de dónde viene cada concepto para no invadir territorios, ¿no? Porque el día que conozcan a Matías y si de repente ven una intervención que yo hago y no hago la distinción de dónde lo tomé, pareciera que hay algo como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando enseñamos constelaciones estructurales, lo hacemos by the book, tal cual como fue impartido en Alemania, ¿no? Prácticamente mi trabajo en un 80%, cuando yo, digamos, trabajo con un consultante o cuando estoy con una empresa o con una familia, con una pareja, el 80% sí tiene que ver con constelaciones estructurales y voy incorporando algunos otros elementos de otros abordajes, ¿no? Ujú. No sé si con esto contesté tu Yo, pregunta. yo me quedaría escuchándote horas y horas. Ah, Sé gracias. sé que te toca dar clases. Sí. Eh, nos podrías, antes de darles lugar para que traigan alguna pregunta, ¿nos podrías adelantar un poquito del libro nuevo? ¿Cuándo sale el libro? ¿Es un libro para niños? ¿Es un libro para padres? ¿Es para Mira, es un libro profesionales? para niños, aunque tiene una partecita para los papás y otra partecita para los terapeutas. ¿Ok?
Entonces, cuando yo le platiqué esto a una alumna de Brasil, el año pasado que estuvimos por allá, me decía, oye, qué interesante, dice, yo lo voy a comprar para mí, porque mi niña todavía está muy chiquita. Dice, y a mí me va a ayudar mucho a entender constelaciones estructurales, porque es como el hijo chiquito de mi primer libro de constelaciones estructurales, ¿sí? A veces, Porque trata de hacerlo a través de historias, en donde los niños se enfrentan a desafíos. Por ejemplo, uno de los personajes que se llama Mati, él no sabe si ir a su clase de ajedrez, o a su clase de taekwondo o a su torneo de ajedrez. Esto está en un dilema. Entonces, él aprende a constelar a través del tetralema, ¿no? Porque tiene que tomar una decisión. Y así se van enfrentando a desafíos los niños. Entonces, también para un profesional que quiere aprenderlo, le va a hacer mucho clic porque está basado en el primer libro, ¿no? Y claro, el primer libro está basado también en toda la certificación que yo hice en constelaciones. ¿Por qué salió ese primer libro? Porque cada vez que yo daba un curso, siempre me pedían un material impreso. Y yo decía, es que no hay material impreso. Y bueno, dije, lo que voy a hacer es que voy a hacer un libro y que, pues, de ahí, como un libro de texto, más o menos, es así ese primer libro, ¿no? El segundo, que es el de liderazgo sistémico, es más sobre pensamiento sistémico aplicado a las organizaciones, ¿no? Y casos de clientes con los cuales hemos trabajado a través de la consultoría organizacional desde la mirada sistémica y hacemos una distinción entre lo sistemático, con lo sistémico, con storytelling, con ejercicios y al final viene pues un glosario de algunos términos y también pues algunas herramientas como coach que te pueden servir para tus intervenciones con tus clientes. Todo basado y probado con clientes reales, ¿no? Que creo que eso es también un valor agregado, que todos los días de la semana estoy con empresas, con familias, con parejas, con personas, trabajando y aplicando todo esto. Entonces, lo que está colocado ahí, pues son vivencias, errores también, ¿no? Casos de éxito y errores, y ahí se ahorra un caminito, ¿no? Cuando se comparten los errores de qué hacer, qué no hacer. ¿Ok? que es recomendable y que no en cada uno de los casos. Me Así. encantó la propuesta del libro, así que voy a estar esperando también esa propuesta. Sí, Me claro. pareció, me parece alucinante poder, incluso mirando a los niños, ¿no? Con esa sabiduría y con esa simpleza que pueden tocar. A mí me ocurre con, yo tengo Sofía, mi nieta de 6 años, y le explico conceptos desde la sistémica a ella y los toma de una manera tan es increíble cómo, y cómo responden, ¿no? Ujú. Con esos términos, con esa mirada. Sí. Me parece increíble para estos tiempos, para acompañar a los niños desde cualquier lugar, ¿no? Tanto como en la familia, como también uno como facilitador, con un cliente, tiene un conflicto con alguno de sus niños y cómo puede acompañar a sus niños desde otro lugar. Claro, claro, sí, definitivamente. Sí, 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 me encanta, me encantó la propuesta, Gabriel. No sé si alguien quiere aprovechar a hacerle alguna pregunta, a ver si Claro que pueden sí, mira, ahí levantar está mano. Gabriela, Nelly, Isabel, Esmeralda, Alejandra, y hay alguien que no sé su nombre, pero dice Moto G 565G. Es Nelly, tenemos que enseñarle a otra, es otra Nelly, le tenemos que enseñar a cambiar el Nelly. nombre en su... Sí. Aquí tenemos a Nelly Rubio, Ujú. ahí te pedí micro, Nelly. Ok. Y otros que tienen su camarita apagada, como Liliana Castro, Jairo, Jaque y Julia, Jessy. Estaría lindo conocerles. A mí me gusta que cuando todos tenemos la cámara encendida es como si estuviéramos en un barrio, en un edificio, somos vecinos, ¿no? Y, y nos miramos por la ventana, saludamos, ¿no? Nos asomamos. Y es un edificio lindo porque nos asomamos por la ventana, nos miramos a los ojos y nos podemos saludar. Pero lo lindo también es que me puedo ver a mí mismo como vecino, ¿no? Es un fenómeno extraño del cual a veces perdemos esta capacidad de sorprendernos, ¿no? Pero sí, qué lindo se ve esta escena donde estamos todo el mundo aquí. Entonces, bueno, adelante si tienen alguna reflexión, pregunta. No estoy seguro si puedo contestar o los voy a confundir más, pero
Adelante. Nelly. Gabriel, muchas gracias. Gracias, Yanni. Soy alumna de Yanni hace ya casi 2 años largos, Yanni. Estamos en este proceso de formación como consteladores y tengo una pregunta. Es muy interesante el tema de las constelaciones estructurales. Quería un consejo, una recomendación tuya. Nosotros que estamos terminando esta formación en constelaciones familiares, ¿cuál sería ese camino natural para empezar ese aprendizaje o esa experiencia en las constelaciones estructurales? ¿Qué nos recomendarías tú de acuerdo a la experiencia? ¿Qué tenemos que abordar? ¿A qué nos arriesgamos para Me empezar encanta. a adquirir esa Claro. experiencia? Me encanta tu pregunta, Nelly, porque Gracias, Gabriel. no es un jardín de rosas, Ujú, no es un camino fácil, porque es como si quiero aprender portugués pensando en la gramática del español. Entonces yo voy a pensar que el portugués es un español mal hablado, porque se dice resolvido, ¿sí? O cuello se dice pescoso, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Por qué dices pescoso si es el del animal, ¿no? O resolvido está mal conjugado tu verbo, ¿no? Entonces, más o menos es así. Yo no puedo entender constelaciones estructurales partiendo de mis conceptos de constelaciones familiares o de constelaciones ujú. hellingerianas, ¿sí? Porque no tiene nada que ver, ¿sí? Es decir, Thea Scholfender, Leslie Cadiz, Ruth McClendon, ¿sí? Virginia Satir, es la fuente de la cual se nutre Hellinger y de la cual se nutre Matías Einsa. Digamos, ellos son como así, estos hijos de Abraham, ¿no? Que después se desarrollan, dice, diferentes corrientes, ¿no? Entonces, sí tendríamos que resetear, ¿no? Y desaprender, ¿sí? Y no pasa por, oye, pero es que los órdenes del amor, oye, pero ¿por qué no pusiste al papá? Oye, pero para mí, yo sentí que iba un muerto ahí, ¿no? Yo sentí que era un aborto, no, olvídate de eso. Hay un protocolo. Tu intuición descansa en la gramática. Sigue la gramática, ¿sí? Ese es el tema y por lo cual ahorita están terminando en el mes de mayo de un grupo de 34, se van a graduar 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí requiere un rigor, sí requiere estudiar, sí requiere practicar, mucha práctica. Y son cursos que no se pueden tomar a cámara apagada y que después veo la grabación. Bueno, sí se puede, pero no aprendes igual, ¿sí? Y no puedes entrar en la polémica, ¿sí? De que porque la mamá y que si, como decían en un libro de Bert Hellinger, no me acuerdo si es Órdenes del Amor o Felicidad Dual, que viene a constelar un hombre con barba, ¿no? Y entonces Hellinger dice, tiene problemas con su mamá, ¿no? No, no partimos desde esos De la juicios, intuición, sí. sí, no, sino simplemente es, ok, esa intuición la voy a convertir en una hipótesis y la voy a testear, que eso es también algo muy lindo en constelaciones estructurales. ¿Sí? Y de ahí viene el concepto de la superposición de contexto. Y una de las tantas manifestaciones de la superposición de contexto es la lealtad sistémica. Es solo una de tantas. ¿Sí? Y entonces yo puedo ver cuál de todas esas es, ¿no? Pero lo importante también es que está orientada en la solución, no tanto orientada en andar buscando causas. Entonces, sí pasa por un punto y aparte, cerrar el libro de Alma Lepic, ¿sí? Y abrir el nuevo que es voy a aprender un lenguaje. Es como si voy a aprender inglés, voy a aprender alemán, voy a aprender japonés, que no lo tengo que aprender a partir de mi lengua nativa, porque si no, me voy a dar de topes. Y eso fue lo que les pasó a mis colegas latinoamericanos en aquel curso que les platicaba en Ámsterdam, en donde pues, les empezó a hacer cortocircuito y abandonaron el curso el primer día, ¿sí? Y entonces también lo que ha pasado a veces, y por ahí tengo algunas grabaciones de los primeros módulos, en donde a pesar de que se da esta introducción como lo estoy dando ahora, de repente no falta quien dice, oye, pero es que en los órdenes del amor se dice esto, oye, es que, pues sí, es otro lenguaje, ¿sí? Entonces, es eso, aunque sí se vuelve tu trabajo
mucho más resolutivo, mucho más orientado a la solución y los clientes yo veo que tiene un gran efecto. Además que hoy, como podemos ver que Constelaciones ha tenido tanto éxito en nuestros países, en toda Latinoamérica, que hoy hay miles y miles y miles de consteladores hellingerianos en el mundo, pero si tú haces constelaciones estructurales, sí, ya es diferenciado tu trabajo, ¿sí? Ya estás hablando de otro lenguaje, otra manera de proceder, que de repente a los mismos clientes les causa impacto quienes vienen, por ejemplo, a constelar y ya han constelado desde lo hellingeriano y empiezan a constelar desde lo estructural, les llama la atención cómo con tan poquitos elementos o constelando un cuadrado de valores, un tetralema, un triángulo de polaridades de creencias, una constelación del problema, que son diferentes, digamos, esquemas de constelaciones, esto te lleva mucho más fácil a tu estado deseado. ¿Okay? Digamos, el anfitrión tiene como principal tarea encontrar el estado deseado del cliente, saber a dónde se quiere aproximar y saber también de qué se quiere alejar. Y entonces nuestras intervenciones van siempre enfocadas a eso. No tanto ver si el abuelo fue asesinado porque llegó de Polonia y entonces el primo lo mató en el río porque no sé qué. Pues no lo sé, pudo haber sido. Pero ¿cuál es tu objetivo hoy? ¿Sí? ¿En qué tipo de persona te quieres convertir? ¿Y qué de esa información hoy va a ser útil? Es como cuando tienes un periódico, un diario, y entonces los periodistas pues mandan su información al jefe de información del diario y hay información que va en primera plana, información que va en la segunda, hay unas que van a 8 columnas, ¿no? Y vamos a utilizar la información que realmente sea relevante de cara al objetivo que hoy tienes. Todo el resto de información la vamos a guardar para otra ecuación cuando sea útil esa otra información. Yo recuerdo constelaciones en donde pues parece campo minado, ¿no? Con 6 muertos ahí, 4 abortos, y bueno, vas caminando y ya de repente se perdió y de repente parece que lo más importante es solucionar el llanto de la tatarabuelita, ¿no? Que está llorando a su hijo muerto en la independencia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con que yo quiero comprar una casa? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, siempre encontrar, y no quiere decir que la abuelita no haya perdido a ese hijo, ¿no? Pudo haber sido cierto, pero ¿cuál es la conexión? Me pasó precisamente hace 2 semanas o 3 semanas que llega un hombre a decir, yo quiero trabajar el tema de mi tatarabuelo, ¿sí? Ok, ¿y cuál es tu estado deseado? ¿Qué es lo que quieres si esta constelación fuera un éxito? ¿Cuál sería para ti un buen resultado? Y dijo, es que trabajé muchos años en el mundo financiero, ya me jubilé y ahora estoy vendiendo seguros. Y me da mucha pena, me da vergüenza irme a parar frente a un posible cliente y venderle seguros. ¿Y cómo llegaste a la conclusión que eso tenía que ver con tu abuelo? Ya me dio una explicación que dije, a ver, no, vamos al tema, a lo que te truje chencha, como decimos aquí en México, ¿no? Que es que ese miedo para que tú vendas seguros viniendo de un mundo corporativo, ¿sí? Cada vez sea menor y cómo puedes aprovechar tus recursos para que sí puedas vender los seguros que quieres vender. Porque él ya había hecho toda la historia de que eso tenía que ver con el abuelo. Pudimos haber constelado con el abuelo. Probablemente eso le iba a ayudar o no al tema de sus seguros. Probablemente sí, probablemente no, pero es como partir de atrás, ¿no? Aquí es, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? Y vemos qué información en lo transgeneracional puede ayudar para eso, ¿ok? No parto de lo transgeneracional para ver en qué me ayuda. Ajá, ¿ok? Qué Sí, lindo. Laura. Gracias, Gracias, Nelly. Gabriel. Gracias. Gracias. Muchas Nelly. gracias. Gracias, Nelly. Laura, A ver, Lau, ahí si podés abrir. abre tu micro. A ver. Ahí estoy, hola, 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 Laura. un gusto. Un gusto. Gracias por estar. Gracias. Eh, primero, ante todo, primero saber qué es estructural. Estructurales. Nosotros estamos en este tema de las familiares. Hay estructurales, organizacionales. Bueno, como no sé nada, me gustaría que vos me lo aclares, si hay una diferencia, si es lo mismo, porque veo que hablaste
de representaciones geométricas y eso se me armó ahí en la cabeza un ruido, ¿no? ¿A qué te estás refiriendo cuando decís eso? Y que me puedas definir mejor qué significa estructurales, que estás trabajando también temas familiares, por lo que veo. Claro, como decíamos al principio, Laura, nosotros nos fijamos en la estructura del discurso del cliente. Por ejemplo, Ah, si esa alguien es la estructura. es la estructura, claro, sí, Ah, cómo los elementos de esa situación están relacionados dentro de la narrativa del cliente y cómo ajá, a través de la constelación van a modificarse esa estructura de relaciones. Vamos a suponer que tengo un cliente que está enojado con su suegra, ¿sí? Entonces, si está enojado con su suegra, quiere decir que está casado, ¿verdad? Entonces hay implícito un otro elemento. Entonces tenemos a mi cliente, tenemos a la suegra y por ende también tenemos eh, a la esposa. ¿Estás de sí, acuerdo? Entonces ahí es una relación triádica. Entonces hay una estructura de relación entre mi cliente Pedro, su suegra Juanita y su esposa Claudia. ¿Sí? Entonces cuando él los configura, los va a poner en un espacio y los va a poner en una distancia y los va a poner también en un ángulo, que eso va a representar la estructura de relación que dentro de la narrativa de mi cliente la tiene ahí colocado de una manera transverbal. Le llamamos transverbal porque incluye palabras, incluye expresiones, connotaciones, incluye ángulos, distancias, etcétera, ¿sí? Digamos, es un poquito más profunda la definición de transverbal, pero básicamente es eso. Y entonces podemos ver esa dinámica a través de esa configuración. ¿Ok? Y entonces hacemos una serie de preguntas y observamos a los representantes que están en su percepción representativa. ¿Qué es percepción representativa? Toda aquella información que le corresponde a lo representado y no al representante. ¿Sí? Porque si la esposa es Claudia, Fabiola está representando a Claudia. Y si cuando Fabiola acepta representar a Claudia, entonces entra en esa percepción representativa y empieza a tener reacciones semánticas. Le duele la pierna, se pone triste, se quiere alejar del marido, lo que sea, ¿sí? Todo eso es reacciones semánticas que tiene que ver con la percepción representativa. Entonces ahí es donde está la estructura de relación de cómo está la narrativa de ese cliente. Si en otro salón estuviera constelando Claudia, va a elegir a otros elementos y la narrativa de ella va a ser distinta y la colocación de los elementos también va a ser distinta. Entonces, la constelación de Claudia, que es la esposa de Pedro, va a ser muy diferente porque para cada uno en su mundo interior lo vive de una manera distinta. Hacemos una serie de intervenciones y resulta que al final hay un reacomodo. Y entonces yo le puedo preguntar al principio a Pedro, ¿cómo está tu relación con tu suegra del 0 al 10? Y va a decir, pues está en un 1, ¿sí? Terminando la constelación puede ser que esté en un 2. Bueno, ya se fue al doble, ¿no? Muchas veces se va a un 3 o a un 4, ¿no? Entonces, hay una serie de principios por los cuales se rige, ¿no? La constelación estructural. Ahora, eso es con respecto a la definición de estructura, que es la manera como están interrelacionados los diferentes elementos en un sistema o en un contexto. Como decíamos, no constelo sistemas, constelo contextos. Luego, los esquemas geométricos, ¿sí? Son porque dependiendo del tipo de tema, voy a utilizar uno de estos esquemas. Sin embargo, el uso de los esquemas no tiene nada que ver con el nombre de este abordaje. No se llaman constelaciones estructurales porque hay un triángulo, porque hay un cuadrado, porque hay un círculo, porque, ¿sí? Sino porque nos enfocamos en la estructura de la narrativa del cliente que tiene que ver en cómo para él están interrelacionados los diferentes elementos implicados en este tema. ¿Ok? sí, No sé si con esto contesto tu pregunta. sí, como en un inicio perfecto. Ya, Ujú, ya ujú. Ok, muchas será gracias. cuestión de seguir estudiando esto. Claro, no, Gracias. y si me invitas, Janina, con tu grupo en algún momento que hagamos una formación en estructurales, encantadísimo. Lo podemos hacer en línea,
y después con suerte vamos para allá y aprovechamos un viaje que tenga yo a Brasil y hacemos un encuentro presencial, ¿no? Ese digamos que sería mi estado deseado. Y si es un estado deseado compartido por Yanni y ustedes, lo podemos hacer posible. Me Qué lindo, encanta. gracias, muy amable, muy Vamos, Gracias. amable. vamos a observar los recursos para ir hacia ese lugar. Claro, claro, Cada uno exacto. tiene que observar. Lo que pasa es, te cuento que hay tres grupos acá. Hay algunos que ya están egresados que tienen, yo al final de la formación les doy una introducción de lo que son las constelaciones estructurales y mi formación en realidad tiene muchos esquemas de las constelaciones estructurales y muchos vicios que los llevé al familiar por la simpleza, ¿no? Entonces Ujú, se van enterando de a poco, pero hay muchas cosas que ellos ya las utilizan. Lo que ujú, pasa es que cuando vos lo traes en el idioma que es, lo ujú, ven raro, pero cuando me preguntan después si se los explique cómo se los digo en lo cotidiano, se ujú. van a dar cuenta que muchas cosas las aplican. Así que luego vamos Claro, a ir a quitarle un poco de dudas ahí muy bien. en esto. Me encanta la idea. Me Ujú. encantó la Claro, idea de claro, por poder supuesto. conocernos y compartir y seguir aprendiendo de ti porque es apasionante, como vieron, es apasionante escucharlo a Sí, Gabriel con esa simpleza que tiene para explicar. No te quiero robar más tiempo porque sé que tenés que ir a dar clases, así que te sí, agradezco mucho. Viene de dar clases y va a dar clases de otra vez, así que te encantado. agradezco muchísimo y también me encantaría que dentro de poquito por ahí podemos organizar alguna, cuando ya estén un poco más, vea un poquito más estructurales, Claro, un plus, un encuentro. claro, podemos hacer un tallercito de algo, ¿no? Y un poquito como entrar en materia por ahí también, con muchísimo Por gusto. ahí algún formato en particular y que lo puedan poder desmenuzar un poquito Claro que una sí, herramienta y conocerte un poquito más, por supuesto. claro, con mucho gusto. Y si quedan por ahí algunas dudas, que te las manden a ti, me las mandas y ya ahí les grabo un audio o lo que se necesite, con mucho gusto. Yo encantado de la vida. Mm, Bien, entonces acumulo preguntas el fin de semana. Acumulamos preguntas. Muchas gracias, Gabriel. A ver Gracias. si puedo habilitar acá, porque me ha cambiado el formato de... Ahí está. Ujú. A ver si se pueden encender los micros y quieren saludar a Gabriel. Así te... Gracias. Hay un comentario ahí de Gabriela. Gabriela. Ujú. Es apasionante el tema. Ujú. Genial, Gaby. Les va a Gracias. encantar. Las constelaciones estructurales, la verdad que Pero como decía Gabriel, son como dos idiomas diferentes y cuando yo quiero ir desde lo familiar y entenderlo, me cuesta muchísimo. Yo recuerdo que hice un curso de constelaciones estructurales y me costaba muchísimo, no entendía nada porque estaba en la comparativa constante. Así que eso es primordial. Esta es una joya que les dejo hoy. Son dos idiomas diferentes y tengo que aprender desde otro lugar. Ujú. Así es. Muy bien. Pues les Gracias, mando un Gabriel. abrazo. Muchas gracias a todos y a todas y espero verlos muy pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.